Muy buenas noches, queridos hermanos y queridos amigos. Aquí estamos de nuevo preparados para tener nuestro tiempo de estudio bíblico. Vamos a estudiar la palabra de Dios y hoy vamos a ir a personajes de la Biblia. El sábado tocaría historia de la iglesia, pero no me fue demasiado bien preparar ese tema, así que tengo este preparado y vamos a dar este acerca de Salomón. Así no lo dejamos demasiado tiempo en el espacio ya que lo tenemos empezado, porque mañana domingo y pasado lunes vamos a ir a Apocalipsis. Entonces hoy vamos a avanzar un poquito más el tema de personajes de la Biblia, la vida de Salomón, y el próximo sábado, Dios mediante, si Dios quiere, volveríamos a historia de la iglesia. Bien, vamos a hacer una oración y le pedimos a Dios que nos guíe. Señor, estamos agradecidos por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra y estudiarla, escudriñarla, escuchar tu voz. Pedimos tu dirección para que todo lo que podamos hablar y decir venga de ti. Ayúdanos, Señor, a entender todo lo que tú quieres decirnos, porque nos hablas para todos como iglesia, pero también de forma particular a cada uno en la situación en la que nos encontramos. Y necesitamos tu sabiduría, Señor, para entender todo, asimilarlo y después tu fuerza para poder ponerlo en práctica. Gracias, guíanos, danos sabiduría, gracias por mis hermanos, bendícelos, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bienvenidos a todos, qué bueno que nos podamos ver un día más, una noche más. El Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente en hacer y guardar conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley, en la palabra de Dios. Entonces vamos a escuchar su palabra y después nos va a tocar esforzarnos y ser valientes en cumplirla, en obedecerla. ¿Verdad que sí? Estamos en el primer libro de Reyes, capítulo 4, y estamos allí, hemos visto ya todo este capítulo. Estuvimos viendo el último día hablando de las riquezas y la sabiduría de Salomón. Estuvimos viendo cuál era la provisión diaria para Salomón, que implicaba un montón de cosas, de bueyes, de ovejas, de medidas de harina, animales de caza que también eran para él. Bien, tremendo. También estuvimos ahí viendo lo que significaba la expresión que cada uno en Israel vivían seguros debajo de su parra y debajo de su higuera. Fue un tiempo de prosperidad para Israel, de bendiciones. Y bueno, ahora ya si os pregunto cuántos proverbios compuso Salomón, ahora ya no podéis fallar porque lo vimos ahí, lo dice ahí en el capítulo 4. Y cuántos cantares, también lo dice ahí. Bien, hemos orado, tenemos las Biblias abiertas, en el chat en directo ha escrito Benito, buenas noches a todos mis hermanos, también ha escrito Juan Bermudo, buenas noches mis amados hermanos Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén en vuestros corazones, abrazos y ósculos santos, y ha escrito Ana Karina, buenas tardes con todos, bendiciones. Pues ahí lo dice en el versículo 32, compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 5000. O sea que hay 4999 cantares que no conocemos. Solo conocemos uno, el Cantar de los Cantares de Salomón. Beatriz ha escrito, hola pastor, Dios lo siga bendiciendo y a todos mis hermanos, Dios los bendiga. Y Miguel Torres, Dios lo bendiga, amado pastor Víctor y todos mis hermanos. Bien, pues vamos a entrar al capítulo 5. El 4 lo hemos visto, la vida de Salomón continúa y ahora llegamos a una parte fundamental. De hecho, la más importante de la vida de Salomón, porque su misión, la misión principal de Salomón fue la de construir el templo. El templo que Dios le indicó a David, le dio los planos, le dio las indicaciones cómo tenía que ser. Ahora Salomón va a ser encargado. Dios le habló a David y le dijo que sería su hijo, Salomón, el que edificaría el templo. Entonces comienza este capítulo 5 diciendo que Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová, su Dios, por las guerras que le rodeaban, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies.
Recuerda que decíamos que el reino de Salomón es próspero y está lleno de paz, pero no te olvides que todo el mérito no es de Salomón solamente, sino que viene de antes de David. David tuvo que hacer todas esas guerras para poder llegar a este tiempo de paz. Así que mucho mérito de todo lo que ahora es el reino bajo Salomón es gracias a David, no nos olvidemos. ¿Quién era Hiram, rey de Tiro? Aquí se menciona este personaje, si no investigamos un poco, pues no lo averiguamos. Entonces sabemos que el nieto del contemporáneo de David, el mismo Hiram, tenía relaciones amigables con el rey de Tiro. Este rey de Tiro había cultivado esas amistades con David. Aquí lo dice, que habían sido amigos, que tenían una buena relación y son renovadas a través de su hijo Salomón. David fue un poderoso guerrero en contra de los enemigos de Israel. Nunca mostró cobardía. Hubo un momento en el que se relajó, bajó los brazos. Ahí, primer libro de Samuel, capítulo 16, creo recordar, si no me falla la memoria, que cuando él cae en el pecado con Betsabé, ahí se descuidó, porque dice cuando los reyes estaban en la guerra, David estaba en su palacio, en sus aposentos, eran las 4 de la tarde, se había levantado de la cama, entonces ahí se descuidó. Y cuando nos descuidamos, el diablo no perdona, como un león rugiente anda andando alrededor nuestro a ver a quién devora. Entonces, pero fuera de eso, del desliz, de la caída, del pecado de David, David fue un hombre con mucho celo para defender al pueblo de Dios, porque como él le dijo a Goliat, ¿cómo se atreve este incircunciso a venir a retar a los ejércitos del Dios viviente? David sabiamente construyó alianzas y amistades con las naciones vecinas, no necesitó casarse con 700 esposas y 300 concubinas, sino que lo hizo de otra manera, con diplomacia, y para llegar a eso, con guerras. Tuvo que pelear con muchos enemigos de Israel. Hiram, que dice que es el rey de Tiro, es una abreviación de Ahiram, que significaría, el significado del nombre Ahiram, significa hermano de carnero, o mi hermano es exaltado, o hermano del sublime. Son las explicaciones para ese nombre. Los arqueólogos descubrieron hace años, un sarcófago real en Biblos de Tiro, en la ciudad de Biblos de Tiro, que data alrededor del año 1200 a.C., y allí está inscrito el nombre del rey, Ahiram. Y por la fecha, las indicaciones, todo, parece que se refiere a este rey de este pasaje que aquí aparece en primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Entonces Salomón envió a decir a Hiram, o sea, él envía unos mensajeros para que le digan a este rey de Tiro. De acuerdo a Josefo, el historiador judío, copias de esta carta, junto con la respuesta de Hiram, fueron preservadas tanto en los archivos hebreos y también en el reino de la ciudad de Tiro. Perdón. Y estaban existentes en los días de Josefo. Entonces, en uno de sus libros de Josefo, que se llama Antigüedades, ahí él hace referencia a estas cartas. Te digo esto para que veas que lo que la Biblia nos cuenta, la historia de la Biblia, también está bien documentada a veces fuera de la misma. O sea que la autoridad de la Santa Biblia, de las Sagradas Escrituras, en cuanto a todo lo histórico, es incuestionable. Desde lo bien documentada que está, con las referencias, todos los datos que aporta, nombres propios, lugares, distancias, fechas, sino que es que además, en muchos casos, estamos hablando de tiempos muy antiguos, 1200 años antes de Cristo, o sea, unos más de 3200 años desde nuestro momento histórico. Y hay
documentación fuera de la Biblia que hablan de estos sucesos, de estas cosas. ¿Qué es lo que le mandó decir Salomón al rey de Tiro, a Hiram? Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová. Esto significa que David le había hablado a Hiram, a este rey, que quería edificar una casa. O sea, porque Salomón le está hablando a este rey como de algo que él ya sabe. O sea, no está tratando de explicarle de qué va esto de la casa de Dios, sino que simplemente le está hablando de algo que para él es familiar, ¿no? O sea, es como decirle, bueno, le dice, tú sabes que mi padre David no pudo edificar la casa al nombre de Jehová. O sea que David tenía deseos de haber edificado esa casa. Él hubiese deseado con toda su alma poder ver el templo. ¿Recuerdas? Lo hemos visto en alguna predicación no hace mucho tiempo, y si no seguramente tú lo leíste. ¿Recuerdas ese pasaje cuando David trajo el arca del pacto a Jerusalén, a la ciudad del rey? Todavía no estaba edificada la casa de Dios, el templo, pero David trajo el arca, la quería tener en la ciudad, y fue una celebración increíble para David. Danzó y bailó frenéticamente con todas sus fuerzas, cantó y celebró que el arca de Dios venía a la ciudad. Entonces es de imaginar, imagínate si él hubiese podido construir el templo y haberlo visto con sus ojos. Bueno, hubiera sido algo para él si celebró tanto traer el arca. Ver el templo construido hubiese sido algo que lo hubiese desbordado por completo, ¿no? Y esto en su día, cuando vimos esta predicación de ese pasaje, decíamos que tenemos que aprender de David, no quizás a que nos tengamos que poner a bailar y a brincar y a celebrar. Cada uno puede expresarlo de una manera, aunque donde está el Espíritu de Dios y se hace en espíritu en verdad y libertad, pero sí que quizás tendríamos que plantearnos que nos falta pasión por las cosas de Dios, que tendríamos que esforzarnos un poco más en demostrar nuestro amor hacia las cosas de Dios. A veces en nuestra alabanza estamos demasiado estáticos ahí o pensando en otras cosas. Cada vez que venimos a la presencia de Dios, que es lo que David entendió cuando estuvo ante el arca del pacto, es un momento único. Estar en la presencia de Dios es formidable. Entonces es un motivo para celebrar, para festejar, para hacerlo con la mayor alegría. Tú sabes que mi padre no pudo edificar la casa, dice Salomón al rey de Tiro. O sea que David no se callaba ese deseo, se lo explicaba a sus amigos, a sus conocidos, y todo el mundo sabía que era un deseo de David poder construir esa casa para Dios. Pero no pudo. El Señor explicó que lo edificaría su hijo, porque las manos de David estaban manchadas de sangre. Entonces, ni siquiera Dios tiene favoritismos con un hombre tan especial como David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero las consecuencias del pecado, de la vida que llevamos, de las cosas que tenemos en este mundo, siempre nos pasarán factura, siempre. Aunque Dios perdone todos tus pecados y Dios no tenga en cuenta todo lo malo que pueda haber en ti, a pesar de todo eso, nuestro pecado nos alcanza en la maldición y en las cosas negativas a las que tenemos que arrastrar. Este capítulo, recuerda que se llama, el título que hay en Reina Valera dice los preparativos para construir el templo. O sea, no están empezando a construir, sino que están haciéndose los preparativos para construir el templo. ¿Por qué? Porque los recursos para construir el templo van a ser muchísimos y se tienen que conseguir esos recursos. No es el palacio de Salomón, es el templo para todo Israel. Entonces van a tener que ofrendar y van a tener que aportar, así que antes que empezar a construir hay que prepararlo todo. ¿Recuerdas una cosa que dijo Jesús? Que nadie se pone a construir una casa si no sabe si va a poder terminarla. Tienes que hacer un planning, tienes que hacer un análisis, tienes que ver con qué cosas cuentas y si podrás terminarla. Decía Jesús, nadie va a la guerra a pelear con uno que viene con tantos miles y tú vienes con menos miles.
O sea, tienes que estar preparado para ver si puedes conseguir vencer en la victoria o no. Entonces, vamos a estar ahí analizando cada vez que queremos emprender algo, primero si es de Dios o no es de Dios, porque eso es lo que marca la diferencia. Si es de Dios, quiere decir que los recursos saldrán. Pero recuerda, Salomón es un hombre sabio. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a empezar por lo primero, que es preparar todo. Hay que tenerlo todo preparado para continuar adelante. En la iglesia, como en nuestra vida, a veces tenemos que improvisar. Pero en las cosas importantes hay que ir con previsión. Hay que planificar, hay que planear, hay que contar con lo que se tiene y entonces ir adelante, sabiendo que Dios está con nosotros. Amén. Vamos a leer hasta el 6. Me paré en el versículo 3. Tú sabes que mi padre David, dice el 3, no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora, Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en el trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Bueno, ahí está reconociendo Salomón que si su padre no pudo edificar la casa a Dios fue por culpa de las guerras, por todos estos problemas, pero a la vez está reconociendo que ahora tenemos paz, gracias que mi padre también permitió, ¿no? Que, o sea, Dios usó a David para poder conseguir que viniese ahora este tiempo de paz. Y Salomón es sabio para seguir manteniendo esa paz en medio del pueblo. Entonces este capítulo trata con el trabajo que Salomón está haciendo para conseguir los materiales que van a hacer posible construir el templo de Jerusalén. David estaba interesado en la obra, él mismo hubiese querido construirla, así que, según segundo libro de Crónicas 22:4, David ya había reunido muchas provisiones necesarias para construir el templo. O sea, no es que todo está a cero, no. O sea, David ya estuvo trabajando en su día, él lo deseaba, él si hubiese podido lo habría construido él, ¿no? Pero no alcanzó a poder construirlo. Pero eso no lo hizo estar con los brazos cruzados. Él se estuvo esforzando y estuvo ya acumulando y preparando cosas. Eh, bueno, yo creo que el entusiasmo que tenía David, ¿no? Pues le llevó a eso, a estar ahí entreteniéndose en estas cosas, ¿no? En decir, bueno, vamos a intentar conseguir materiales, y me imagino la ilusión que debía tener David para todo eso. Primer libro de Crónicas 22:4. Me parece que antes te dije segundo, no, el primer libro de Crónicas 22:4. Porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Ahí está hablando de los preparativos de David para la construcción del templo. Y ahí David ya hizo que viniese madera en cantidades y cosas y otras cosas que fue acumulando. Fíjate la expresión de Salomón cuando dice en el versículo 3, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. O sea, David no pudo edificar por todas las guerras que le rodearon, pero ¿de quién fue la victoria? ¿De David? De Dios. David siempre lo reconoció ahí. A Goliat le dijo, tú vienes a mí con tu espada y con tu lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Salomón entendió esto porque David se lo enseñó, y David
y Salomón lo reconoce, ¿no? Dice, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo la planta de sus pies. El Señor es quien nos da la victoria. Nosotros tenemos que estar dispuestos a pelear la batalla, y la batalla a pelearla es duro. No es fácil, siempre va a ser un sacrificio, va a haber pérdida, va a haber sufrimiento. Pero si estamos con Dios, si estamos en su voluntad, si estamos en sus manos, la victoria siempre va a ser nuestra. La expresión poner a los enemigos debajo de los pies era una expresión que hablaba simbólicamente cuando se obtenía esa conquista. O sea, no es que los enemigos se ponían literalmente debajo de la planta de los pies, sino que es una expresión que demuestra que eran vencidos. En el arte contemporáneo, en algunos cuadros, los enemigos son representados como una especie de escabel. Como dice en el Salmo 110, versículo 1, a ver, un momentito, Salmo, lo podemos leer, 110, versículo 1, dice ahí, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, esa es la idea, ¿no? Al hablar de poner a los enemigos debajo de los pies, o debajo del escabel o del estrado, como dice ahí en este salmo, ¿no? El Señor es quien pone a nuestros enemigos bajo nuestros pies. El Señor es quien nos da la victoria. No es con espada ni con ejército, es con tu Santo Espíritu, decía el profeta. Entonces, si hay, dice ahí, pues si hay adversarios, ni mal que temer. Ahora Jehová mi Dios me ha dado par por todas partes. Si hay adversarios, ni mal que temer. O sea, la palabra adversarios aquí es literalmente, la palabra adversario se puede traducir literalmente por Satanás. El vulgo latín lo traduce así. No dice ni adversarios. De la Vulgata latina, de esa versión que se tradujo del hebreo, ahí dice, este versículo 4, pues ni hay adversarios, no dice adversario, dice Satanás. Ni hay Satanás, ni mal que temer. O sea, detrás de los adversarios de los hombres está Satanás. Mañana, domingo, en el culto dominical que vamos a tener a las 11, por ahí compartí un cartel porque Dios me dio un tema, no de ayer ni de antes de ayer, no, ya de hace unos cuantos días, más de una semana. Y el título del tema es como ovejas en medio de lobos. Eso es la advertencia que Jesús nos dejó. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y si es una advertencia es para tenerla muy en cuenta. Estamos en un mundo en el que estamos rodeados de adversarios. La palabra adversario, recuerda, según el hebreo, se puede traducir por Satanás. Él es el adversario. Y detrás de los adversarios humanos, de los que se nos oponen, de esos lobos que decía Jesús que nos rodean, ¿quién está? Satanás. Vivimos en un mundo que está controlado por el maligno. La corriente de este mundo la controla Satanás. El mundo está bajo la oscuridad o bajo las tinieblas, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia lo explica de muchas formas, pero eso es una realidad. Y las advertencias de Dios es que estemos en sus manos, que nos mantengamos firmes, que no nos confiemos, que no le demos lugar al diablo. Tenemos que estar en una actitud de vigilancia, tenemos que estar preparados. La forma en la que Salomón dice esto, pues ni hay Satanás, ni mal que temer. Pero ¿cómo? ¿Te confías, no? Le podría decir a alguien. Estás confiándote mucho porque los adversarios están y Satanás está. Pero dice la primera parte del versículo, ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes. Por eso él puede afirmar que así que no me importa ni Satanás ni ningún mal que se pueda temer. Eso es confianza en Dios, eso es fe. Cuando tú sabes que Dios está contigo, estás tranquilo. Cuando yo digo,
o cuando Jesús dijo, mejor dicho, ¿no? Yo os lo estoy recordando las palabras de Jesús. Cuando Jesús dijo, os envío como ovejas en medio de lobos, si tú te paras a pensar un poco la escena de una oveja en medio de una manada de lobos, es para sentir terror de ese paralizante que te deja anulado y ya ni te mueves un dedo, ¿no? La idea del peligro de los últimos tiempos, de la maldad que nos rodea, de la guerra que tenemos contra las tinieblas, de Satanás, de todo, a alguno le podría causar gran miedo, gran temor, pánico. Pero el verdadero creyente, aunque mantiene todas esas cosas bajo un respeto, o sea, de saber que yo soy débil y soy limitado, pero a la vez seguro, porque en Cristo estamos seguros. Pablo lo sabía muy bien porque él se enfrentó en todas esas batallas contra el enemigo, y Pablo decía que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y por eso Pablo podía estar tranquilo, confiado. Si tú estás cerca de Dios, no tengas miedo de lo que pueda hacer el enemigo contra ti, porque nada que esté en la mano de Dios puede ser arrebatada por Satanás. Nada que Dios no quiera puede ser tocado, porque Dios es soberano. Él está por encima de todo. Él es más poderoso que el enemigo, mucho más. Él es todopoderoso. Satanás no es todopoderoso. Entonces, me gustan estas expresiones en la Biblia de estos hombres como aquí Salomón o David su padre o Pablo u otros muchos de los profetas, que a pesar de todos los problemas que les rodeaban, porque no quiere decir que ya no había adversarios contra Salomón, es tiempo de paz. ¿Por qué? Porque Dios ya ha sometido bajo los pies de David a todos sus adversarios y ahora dice, por tanto mi Dios me ha dado paz por todas partes, pero los enemigos siguen estando, porque el adversario, Satanás, sigue estando ahí y no descansa, no afloja, no desmaya. Pero Dios decide las cosas y ahora Dios ha decidido que el reino de Salomón va a ser un reino de paz. ¿Por qué ha decidido Dios que ahí el enemigo no pueda levantar ni un dedo contra el reino de Salomón? Por este motivo, porque Dios ha decidido que este es el tiempo para edificar su templo. Así que aprendemos otra cosa. Los tiempos están en las manos de Dios. Lo que ocurre en el mundo tiene que pasar por la permisividad de Dios. Si Dios decide, mira, ahora este tiempo tiene que estar sin una actividad demoníaca así de guerras y todo esto, ¿por qué necesitamos que haya paz para que se edifique el templo? Simplemente Dios lo decide y Dios lo hace. Él es soberano. El mundo sigue un rumbo determinado. La maldad de los hombres ha condenado a este mundo a la destrucción, el pecado. Satanás opera en el mundo y está ahí conduciendo todo al fin. Pero nada ocurre sin el control de Dios, nada ocurre sin que Dios lo permita. Dios nos ha hecho libres y por lo tanto Él da libertad para que este mundo siga en la dirección que los hombres hemos decidido que siga. Pero el Señor tiene su tiempo controlado, Él tiene sus propósitos y Dios en su momento, Él va a hacer lo que todos nosotros esperamos. Venir a buscar a su iglesia, establecer el reino milenario, la nueva creación eterna, todas esas cosas prometidas, profetizadas y futuras ocurrirán, porque Dios tiene su tiempo para cada una de esas cosas. Entonces, ahí lo dice, no hay nada que temer, ni Satanás ni ningún adversario, no tenemos nada que temer. Hermano, no tengas miedo nunca de los enemigos. Ten temor de Dios, actitud reverente, solemne delante de Dios, no miedo, no pánico. Si eres hijo no tienes nada que temer. Mantener ese respeto a Dios siempre, manténlo siempre. Por lo tanto, yo he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. Por supuesto, el templo no fue edificado para un hombre ni para su gloria, sino para Dios. Y para un Dios viviente, un Dios vivo. Fíjate que este es un buen ejemplo
de que lo que hacemos en nuestra fe siempre tiene que ser para Dios. Cuidado, porque a veces en la iglesia algunos se encuentran haciendo cosas para su propia gloria, no para la gloria de Dios. Cuidado que desde el pastor hasta el más humilde o sencillo en la iglesia, que todo lo que hagamos lo hagamos para Dios. Yo he determinado edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. No era un templo como más tarde, cuando Herodes, después de que el templo de Salomón fue destruido, fue reconstruido y Herodes lo actualizó, hizo reformas, pero lo hizo a lo grande, con toda la majestad posible y lujos por todas partes, pero era por su gloria. Herodes quería mostrar ahí en sus construcciones, no fue lo único que construyó. Pero Salomón, aunque lo hizo grandioso y majestuoso, lo hizo para el nombre de Dios, no para la gloria de ningún hombre ni para sí mismo. Él utiliza esta expresión. Él habla de el nombre de Jehová mi Dios. Utiliza esta frase porque él quería explicar que él no pensaba que el templo sería la casa de Dios como los paganos entendían cuando lo hacían para sus dioses. Ha de ser una casa para el nombre de Jehová. No es lo mismo que decir una casa para Jehová. Es distinto. Vamos a hacer un templo que sea una casa para el nombre de Jehová. No dice para Jehová, una casa para Jehová. Los templos paganos lo hacían de una forma intencionada. Sus edificadores lo hacían para que sus dioses habitasen en el templo. Pero Salomón sabía que el cielo los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, menos una casa hecha de materiales terrenales, hecha por manos de hombres. En el tabernáculo, que era una tienda campaña, reposaba la gloria de Dios. En el templo reposará la gloria de Dios en el lugar santísimo. Pero es muy interesante que Salomón dice una casa al nombre de Jehová. No dice una casa para Jehová. Porque eso sería como decir que podemos limitar a Dios a que viva en una casa. Y como dice ahí el texto que te estoy citando, los cielos de los cielos no te pueden contener. Salomón dice esto intencionadamente. Claro, está hablando inspirado por el Espíritu Santo, pero él también lo piensa. Entonces le sugiere a este rey de Tiro, que es el que tiene bajo su protección, su propiedad, todos estos bosques, le pide más árboles, cedros del Líbano. Los cedros del Líbano eran legendarios por su excelente madera. Y esto significa que Salomón quería construir un templo con los mejores materiales posibles, no se iba a conformar con cualquier cosa. Los sidonios eran conocidos como artesanos de la madera en el mundo antiguo, un hecho comprobado por la famosa piedra palmero. Es una piedra que tiene unas inscripciones, una piedra antigua, y tiene una inscripción, esta piedra se conoce así, piedra palmero, tiene una inscripción alrededor del año 2200 a.C., o sea, 1000 años antes de este momento que estamos aquí hablando de Salomón. Y esa inscripción narra sobre barcos que llevaban madera, que zarpaban desde Biblos hasta Egipto, unos 400 años antes de todo esta, de la historia que ahí está escrita en la piedra, en esta piedra. O sea que desde muy antiguo, esta habilidad de los sidonios estaba ya escrita en algunos textos antiguos de historia. Y aquí en la Biblia se menciona ese mismo hecho. O sea, eran muy aptos para saber cómo tratar la madera. En todas las profesiones es necesario que haya artesanos que conozcan bien ese trabajo. A veces tú puedes hacer bricolaje, improvisar, pero si hablamos de profesión, de profesionalidad, tienen que ser profesionales. Y no todos valen para según qué cosas. Hablamos a veces de artistas y de gente que tienen unas cualidades excepcionales.
Entonces Salomón significa además que está dispuesto a edificar este gran templo para Dios con madera que no es propiedad de los judíos. ¿Has pensado en ese detalle? Madera de gentiles. Y utilizar mano de obra gentil. Los sidonios no son judíos. Estos pequeños detalles los judíos a veces los pasaron por alto, porque tú sabes que ellos menospreciaban a todos los gentiles, los dejaban a un lado, creían que Dios no los amaba. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay suficientes detalles como estos que estamos viendo para que nos demos cuenta que eso era un problema humano, pero que Dios jamás demostró tener ningún rechazo hacia alguien que no fuese judío por no ser judío. Así que este detalle es interesante. Resulta que la base de la construcción del templo fue de materiales gentiles, trabajados y labrados por gentiles. Interesante este detalle. Era un templo para el Dios de Israel, pero no solamente era un templo para el Dios de Israel, era un templo para todos aquellos que creyesen en Jehová, que creyesen en Dios. Solamente los judíos construyeron el tabernáculo, pero el templo no fue construido sin la ayuda de los gentiles. Ellos en conjunto con nosotros ahora somos el verdadero pueblo de Dios. Dios le prometió a Abraham que en tu simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y eso se cumplió. En la simiente de Abraham, el pueblo de Dios ahora se cuenta entre gentiles y judíos. Está escrito, de ambos pueblos hizo un solo pueblo. Dios dice la palabra que no hace acepción de personas. Y en el Antiguo Testamento quedó demostrado, porque Dios aceptó como a cualquier otro hijo judío, a cualquier persona, fuese de la raza que fuese y tuviese el historial de vida que tuviese. Un testimonio vivo es Rahab, la ramera de Jericó, que aprovecho para anunciaros que mañana domingo por la tarde las mujeres aquí en nuestra iglesia tienen una reunión y van a hablar de Rahab, la mujer que fue redimida. Dios la redimió, entró a formar parte del pueblo de Dios, entró en la línea genealógica de la cual vino Jesucristo. O sea, en los antepasados de Jesucristo hubo una mujer prostituta que se llamaba Rahab y que era ramera en la ciudad de Jericó. Era cananea y era prostituta, pero creyó en Dios y se arrepintió. Y Dios jamás nos acepta por méritos propios. Dios nos acepta en base a su amor, y en base a ese amor nos perdona los pecados, demuestra su misericordia, trae a nuestras vidas pleno derecho de ser hijos suyos sin que lo merezcamos para nada. Por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice allí la palabra, lo habla Pablo, lo explica Santiago, están diferentes de la Escritura. Entonces, tenemos en este texto toda esta enseñanza. Fíjate, en 6 versículos que hemos leído ahí, preparativos para construir el templo, cuántas cosas la palabra de Dios nos puede hablar así, sin que tengamos que ir a buscar versículos muy teológicos. En cualquier rincón de la Escritura Dios nos habla. Y si Dios te está hablando, pues como dice la palabra, no endurezcas tu corazón. Quiere decir, guarda todo esto en tus pensamientos, en tu corazón, tenlo muy presente, porque esa palabra nunca vuelve vacía. El Señor quiere usarla con poder. El Señor quiere bendecirte y hacerlo de una forma grandiosa. Dios no hace cosas pequeñas. Aunque a ti te parezca que lo que te ocupa en la iglesia o a su servicio es pequeño, el reino de Dios consiste en eso, como una semilla de mostaza que es la más pequeña, pero que se convierte en un gran árbol donde las aves anidan sobre él. Pues así es lo que el Señor hace con nosotros. Ten siempre esa visión, ten esa perspectiva. Los enemigos están ahí, Satanás está ahí, no tenemos miedo. ¿Por qué? Porque Dios los ha sometido bajo nuestros pies. Cristo los sometió bajo sus pies en la cruz. Su victoria es nuestra victoria. El reconocimiento a todo eso es darle a Dios la honra.
es por su mérito, no es por el nuestro. El templo se va a construir con los mejores materiales, lo mejor, con los mejores artesanos. Si no están entre los hebreos, los buscamos. Bien, ha habido un pequeño corte en la conexión. A veces pasa. Últimamente pasa bastante. Os decía que Dios no hace distinción de personas. Gracias a Dios, no sé si de los que están escuchando hay algún judío, pero creo que todos somos gentiles y nos consideramos sus hijos a pleno derecho, sin sentirnos inferiores a nadie. No es por raza, es por fe. Por fe nosotros también somos hijos de Abraham. Queridos hermanos, me voy a despedir hoy aquí. Es un poquito antes de lo habitual, pero tengo un compromiso y entonces pues terminamos un poquito antes. Pero Dios nos habló muchas cosas, así que guárdalas en tu corazón y no las eches en olvido. Mañana domingo, si Dios quiere, 11 de la mañana hora de España, nuestro culto dominical con la predicación como ovejas entre lobos. Y por la noche, 8:30, Semana Unida de Oración, 9, estudio de Apocalipsis. Así que espero que nos podamos volver a ver mañana en directo o en diferido. Un fuerte abrazo a cada uno y que Dios os llene de bendiciones. Hasta mañana.